Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a trabajar con el desarrollo del trabajo práctico número 6. Ya hicimos en la clase anterior, clase de la semana pasada, toda la lógica del trabajo práctico número 6, ¿sí? En donde proponía un directorio telefónico que posee una lista de clientes, de los que nos interesa conocer puntualmente de cada cliente el DNI, el nombre, el apellido, la ciudad y la dirección, ¿sí? El directorio telefónico posee además la siguiente funcionalidad. Un agregar cliente, que permite agregar al cliente con su respectivo número de teléfono, un buscar cliente, ¿no? Un agregar cliente, un buscar cliente, que en base al número de teléfono nos retorna el cliente asociado a ese teléfono, un buscar teléfono, que en base al apellido nos devuelve una lista con los números de teléfono asociados, un buscar clientes, que pasando una ciudad nos devuelve toda la lista de clientes que viven en esa ciudad, y un borrar cliente, que pasando el teléfono nos borra el cliente asociado a ese teléfono, ¿sí? Todo eso lo habíamos logrado hacer, inclusive habíamos probado desde el main hacer, digamos, probar todas las funciones, crear un directorio, agregar un cliente con un teléfono, y ustedes tenían que seguir probando las distintas funcionalidades del directorio, ¿no? Pero además, nos dice después que tenemos que agregar las siguientes vistas sugeridas para las funcionalidades. Para no todas las funcionalidades, ¿sí? Solamente queremos crear una vista para el agregar cliente, para el buscar cliente y borrar cliente. Nada más, ¿sí? Y que tienen que ser accedidas esas vistas a partir de un menú principal, ¿sí? Entonces, básicamente lo que va a haber es un menú y una serie de vistas, como el formulario de clientes, una serie de vistas como el buscar cliente, y otra vista como la de borrar cliente. Fíjense que el buscar cliente, buscar clientes, es el que me devuelve un solo cliente, ¿no? Porque acá la idea es que el usuario, colocando el número de teléfono y haciendo clic en el botón buscar, nos muestre el cliente asociado a ese número de teléfono, ¿sí? El que devuelve un solo cliente. ¿Por qué no hacemos las otras vistas del listado? Porque todavía no estamos preparados para ver los componentes que muestran elementos en una lista, ¿sí? Entonces, vamos despacio, ya vamos a llegar a eso. Entonces aquí, la pregunta puede ser la siguiente. Nosotros vamos a partir entonces, ¿sí? Tenemos hasta acá, tenemos básicamente dos clases, algo que habíamos empezado ayer, como hice una introducción para que sepan que íbamos a ver hoy. Teníamos dos clases en nuestro proyecto. En realidad tres. Una era la del main, en donde habían hecho las pruebas, ¿no? Pero una de esas clases es la clase cliente, ¿sí? Que es una clase simple, una clase entidad, con sus atributos DNI, apellido, nombre, ciudad y dirección, ¿sí? Y por otro lado, teníamos nuestro directorio telefónico o directorio. Directorio telefónico o directorio. Con respecto al directorio, lo que sabíamos puntualmente es que el directorio estaba compuesto por un grupo de clientes, ¿sí? Y que usaba internamente un mapa, ¿sí? Alguna implementación de map, en donde íbamos a ir guardando los datos en forma de pares ordenados, clave-valor, en donde la clave es el teléfono y el valor asociado es un cliente. Y habíamos colocado como funcionalidades para este directorio los siguientes métodos. Un método agregar cliente, que son los que mencionamos recién. Yo los voy a poner acá como para que sea más un agregar cliente, ¿sí? Otro método, buscar cliente. No le pongo los parámetros por una cuestión de simplicidad. Otro, buscar teléfono. El directorio además tenía el método buscar clientes. Y un método adicional, borrar cliente, ¿sí? Es decir, que si yo desde algún lado quiero interactuar con el directorio,
la única forma que tengo es esta, ¿sí? Al directorio le puedo pedir agregar un cliente, le puedo pedir buscar un cliente, ¿sí? O alguno de los otros métodos que tiene declarado. Otra cosa no puedo hacer con el directorio. Bien. Ahora lo que nos están pidiendo es lo siguiente. Me dicen, mira, vamos a armar una vista, ¿sí? Un menú. Esta vista va a ser nuestro menú principal. Y va a tener una serie de opciones, este menú principal. Este va a ser nuestro menú principal. Supongamos que le hacemos un menú simple. A mí se me ocurrió, por ejemplo, un menú, porque no explicita ahí cómo tiene que ser el menú. Vamos a suponer que tiene dos opciones, este menú, en donde una opción podría ser, qué sé yo, pongamos administración, y la otra opción, salir. Ahí, simple. Y queremos poner en el menú administración un menú ítem, tres menú ítems. Vamos a poner acá tres menú ítems, para poder ingresar a la vista de agregar cliente, a la vista de buscar cliente, y a la vista de borrar cliente. ¿Sí? Siguiendo la forma en la que trabajamos la clase pasada, cada una de estas queremos que sean unitarias para que se muestren dentro de la ventana del menú. ¿Sí? El único frame que tenemos acá es el menú, y cada una de estas vistas son internal frame que se van a ir mostrando dentro del frame principal, dentro del menú principal. Acá tenemos nuestra vista agregar cliente. La vista agregar cliente les propone ahí un formulario donde se ingresa el DNI, el apellido, el nombre, la ciudad, la dirección, ¿sí? Y un teléfono. Y un botón guardar. ¿Ok? Entonces, pregunto. Cuando el usuario acceda desde el menú a esta vista, que es la de agregar cliente, le podemos poner acá, la vista es la view agregar cliente, y el usuario haga clic en guardar, ¿en dónde se va a tener que guardar ese cliente con ese número de teléfono? ¿Dentro de quién? Del hash map de directorio. Se va a tener que guardar en el directorio, exactamente. ¿De qué manera? No sé. Depende cómo hayan implementado el directorio. Un hash map, un linked hash map, un map, no sé, un mapa, ¿no? Pero podemos generalizar diciendo que se va a guardar ese cliente con ese teléfono en el directorio, ¿cierto? ¿Y qué funcionalidad del directorio van a usar para que cuando le digan guardar, se guarde ese cliente con el teléfono? ¿Cuál es la funcionalidad del directorio que van a usar? ¿Mm? Claro, no. La de agregar cliente. El directorio no tiene la funcionalidad dar. La única funcionalidad que tiene para agregar algo es esta, agregar cliente. ¿Sí? Es decir, que desde la vista agregar cliente necesitan de un directorio para que cuando el usuario haga clic en guardar, se guarden esos datos dentro del directorio a través del método agregar cliente. Cuando el usuario intente acceder a la view, a la vista de buscar cliente, ¿sí? Tienen que acceder a la vista de buscar cliente, en donde la idea es que el usuario poniendo número de teléfono y haciendo un clic en el botón buscar, nos muestre los datos de ese cliente, el apellido, el nombre, ¿sí? La dirección. ¿Qué funcionalidad del directorio vamos a tener que usar? Buscar cliente. Ya lo vamos a ver. Buscar cliente. El buscar cliente. Bien. Hasta acá estamos viendo que las dos vistas usan de alguna manera el directorio, ¿sí? Y luego también pretendemos en nuestra vista borrar cliente, acá tenemos nuestra vista de borrar cliente, algo parecido, ¿sí? Que poniendo el número de teléfono, ¿sí? No solamente lo borre, sino que primero nos muestre los datos del cliente y lo borre, no nos pide confirmación, ¿sí? No aparece nada ahí, no nos dice nada el enunciado de que pide confirmación, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué funcionalidades
va a usar la vista de buscar cliente del directorio para cumplir con lo que tiene que cumplir. ¿Mm? Para que, poniendo el teléfono, nos diga cuál es el cliente y lo elimine. Borrar cliente. Podría usar, ¿sí?, el borrar cliente, ¿estamos? Y además se podría valer del método buscar cliente, ¿no? Para que el buscar cliente, para que en base al teléfono lo muestre, y el borrar cliente para que lo elimine. Podría usar dos funcionalidades. Entonces, acá volvemos al comienzo. Me estoy dando cuenta que las tres vistas, ¿sí?, los tres formularios, necesitan acceder a un directorio, necesitan tener referencia de un directorio, pero de un mismo directorio, ¿sí? Es decir, que en algún lugar debería haber una instancia, poner de otro color, en algún lugar debería haber una instancia del directorio, ¿sí?, para que todos apunten al mismo directorio. A ver, si yo creo el directorio en la vista agregar cliente, ¿sí?, ese directorio va a vivir dentro del agregar cliente. Si yo agrego un directorio en buscar cliente, voy a tener otro objeto directorio diferente, ¿sí? Entonces voy a estar agregando en un directorio, y cuando quiera buscar, voy a buscar en un directorio que no tiene nada, ¿sí? Entonces debería existir en toda mi aplicación un directorio, pero tiene que ser único, ¿sí? Tiene que ser único. Y que todos tengan esa referencia. Entonces la pregunta es, yo sé que tengo que tener una instancia del directorio. En algún momento tengo que hacer un new de directorio, tener un objeto de tipo directorio, y la pregunta es, ¿en qué vista lo pondría? ¿Cuál les parece la vista más adecuada para poner el directorio? En la principal. La JFrame. Podría ser la principal, la frame, acá la del menú, ¿no? Bien, perfecto. Sí, sí, estoy de acuerdo con ustedes, que acá debería estar el objeto directorio. Y ahora la siguiente pregunta. ¿De qué manera les parece a ustedes le pasaré a cada una de estas vistas la instancia de este directorio? ¿Sí? Le diré, mira, el directorio es este. ¿De qué manera les parece a ustedes le podrían pasar a cada una de las vistas esa referencia del directorio que está en el menú? A través de eventos. No. A ver, para que se ubiquen, porque me dan la misma respuesta que la otra comisión. ¿Se acuerdan cuando hicieron el trabajo práctico? No. ¿Se acuerdan cuando hicieron el trabajo práctico del viaje? ¿Sí? Por algún parámetro. Claro, Gonzalo. Cuando hicieron el trabajo práctico del viaje, ¿se acuerdan que tenían viaje? Y el viaje tenía, por ejemplo, un vehículo, ¿no? Entonces, desde el main, ¿de qué manera le hacían entender al viaje que tenía determinado vehículo, que tenía un auto o una camioneta? A través del constructor. ¿O hereda? No, no podría heredar. ¿Por qué? Porque esto es un menú, si bien todos son ventanas, pero esto es un menú, y esta es una vista de clientes, y la vista de clientes no es un menú, es otro formulario, tiene otras características. ¿Sí? Herencia Entonces no. lo tiene que hacer estático antes de, para que sea de todo el objeto, para que sea para todas las clases, común para todas las clases. Bien, podrías ponerlo, ¿sí? Entonces, una alternativa es pasarlo por el constructor. Es decir, ¿vieron que ustedes desde el menú, ¿sí? Ustedes desde el menú, para abrir una ventana, un internal frame, vieron que la instancian, en algún momento hacen un new de la ventana, ¿sí? Entonces yo podría modificar cada una de estas ventanitas, ¿sí? Cada una de estas clases, y agregarle al constructor la posibilidad de recibir un directorio, ¿sí? Entonces una forma es tener el directorio en el menú y pasarles a través del constructor una referencia del directorio. La otra, la que dice el compañero, es, claro, Paula, por parámetro del constructor. La otra, es la que dice acá el compañero, es ponerlo como estático, ¿sí? Y de esa manera es como que sería global, ¿sí?, a todos los objetos, ¿sí? Y esa me parece la alternativa que voy a elegir para no complicarles tanto la vida. Entonces, lo que les propongo yo ahora es lo siguiente. Vamos a construir entre todos, ¿sí? Vamos a construir entre todos el menú, ¿sí? Vamos a hacer el menú. Total, ya más o menos sabemos cómo hacer el menú. Y nos vamos a concentrar en la vista agregar cliente, ¿sí? Entre todos vamos a cooperar para hacer la vista agregar cliente. Una vez que entiendan cómo trabaja esto,
ustedes solos se van a dar cuenta para armar las demás vistas. ¿Sí? ¿Les parece? Ganudo. Entonces, ¿se acuerdan que en su proyecto tenía una clase cliente, ¿no? Una clase entidad, cliente, que tiene como atributos DNI, nombre, apellido, ciudad, dirección, ¿sí? Constructor, los get and set, ¿sí? Y por otro lado, teníamos la clase directorio, ¿sí? Estas dos clases las metimos en un paquete llamado negocio, ¿sí? El directorio tenía los métodos, por ejemplo, tiene, por un lado, un mapa, ¿sí? Que me guarda el cliente con su respectivo teléfono en el teléfono como clave, y en este caso ustedes habían decidido el teléfono ponerlo como string, ¿sí? Luego tenían el método agregar cliente. Fíjense acá cómo lo habían hecho los compañeros. El agregar cliente lo habían hecho de esta manera. Recibe el teléfono, recibe un cliente, este método, ¿sí? Y lo que hace es, si no existe ese teléfono, lo agrega. Si ese teléfono no está como clave, lo agrega. Pero este método devuelve un booleano, ¿sí? Es que yo desde afuera puedo saber si lo agregó o no, dependiendo de lo que devuelva el método, ¿no? Está bueno, eso ya lo vamos a probar. ¿Por qué apunto nada más que a este método? Porque es el que vamos a usar en la vista de agregar cliente, ¿sí? Fíjense que en la vista buscar cliente en singular, el buscar cliente en singular que quedó acá arriba, fíjense, recibe un número de teléfono, ¿sí? Y acá hace todo un for para recorrer, lo que sé yo. Acá podrían haber abreviado esto con una sola línea, también, ¿sí? Esto se podría haber abreviado con una línea, usando el método get, de mapa, también Profe, podría haber. no entiendo bien el método ese, get. Mira, ¿De dónde sale? el método set sale, ¿sabes de dónde? Del mapa. Registro, que es un mapa, tiene el método get. Mira, yo puedo poner registro, punto, get. Ese método get recibe un objeto. ¿Qué objeto? La clave. Y lo que te devuelve es el valor asociado. En este mapa, el valor asociado es un teléfono, es un cliente, ¿sí? Entonces, si yo a este mapa le paso en el get el número de teléfono que recibo por parámetro, ¿sí? Si recibo esto, y existe ese número de teléfono, me va a devolver un cliente. Y si no, me devuelve null, ¿sí? Esto, lo puedo reemplazar acá. Es muchísimo Hecho. mejor. Ahí tenés. ¿Para qué voy a inventar la pólvora si ya está inventada? ¿Sí? Ese es el buscar cliente. Entonces yo desde afuera puedo saber si lo encontró el cliente o no, porque si me devuelve null es porque el cliente, no existe un teléfono para ese cliente. ¿Estamos? El borrar cliente lo hicieron también de esta manera. El borrar cliente, miren cómo lo han hecho. El borrar cliente recibe el teléfono, ¿sí? Recibe el teléfono, y lo que hace es usa el remove. ¿Estamos? Recibe el teléfono. Si existe un cliente con ese teléfono, si existe una clave en el mapa con ese teléfono, me va a devolver acá el cliente asociado a ese teléfono y lo borra, o me devuelve null. ¿Sí? Entonces él usa un if acá. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a reemplazar todos los print line dentro de los métodos por un j option pane punto show message dialog? Esperen que acá chipoteó. Show message dialog. Acá no estoy lanzándolo desde ninguna ventana, y acá puedo poner no se encontró, o dato no encontrado. Dato no encontrado. Y si lo encontró, acá podría poner un option pane que diga cliente eliminado. Ahí está. Cliente eliminado. Perfecto. Bien. Fíjense que acá en el caso del método borrar cliente, no retorna nada al exterior. Entonces, como que desde la vista, cuando yo mande a borrar el cliente, no voy a poder saber, ¿sí? Como programador, si lo borró o no lo borró, ¿sí? Ya que me va a mostrar un mensaje, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver cómo lo usamos. ¿Cómo usamos esto? Y acá es, la pregunta que siempre les hago, es,
Recuerden, cuando ustedes crean un método que va a ser usado desde una vista, si les conviene que el método sea un procedimiento, es decir, no retorne nada y muestre mensajitos, o se comporte como una función, como en el caso del agregar cliente, retornando algo para yo desde afuera saber si funcionó o no funcionó. ¿Sí? Pero bueno, ahí lo vamos a ver. Entonces, vamos a centrarnos en hacer nuestra vista, el menú. Para ello ya tengo acá en este caso creado el paquete vistas, ¿sí? Y lo que voy a hacer acá es crear un nuevo JFrame, ¿sí? Esta se va a llamar menú, menú principal, nombre que ustedes quieran. Y acá procedo, ¿sí? Al menú le voy a agregar un control de menú que es un menú bar. Fíjense que arrastro arriba, pum, y lo coloca, no hay otra cosa. Fíjense que acá en el árbol del Navigator me dice que en el JFrame tengo un JMenu bar que tiene 2 menús. A este menú le voy a cambiar el nombre, y le voy a editar el texto, y este es administración. ¿Se tiene que llamar administración el título? No, puede poner el que quiera. Acá, este que dice edit, le voy a cambiar el texto, salir. Genial. En administración quiero 3 menú ítem. Entonces, en Swing Menú, elijo menú ítem, y lo pongo en este menú. Menú ítem 1, allá arriba, administración. ¿Ven? Cuando cambia de color administración, que se encierra en un rectángulo de líneas de guionados, suelto, suelto. Este, le voy a editar el texto, es la opción para agregar cliente. Clic afuera. Este es para buscar cliente, clic afuera, y este, si hago clic separado, también puedo editar. Este es para borrar cliente. Perfecto. ¿Qué me está faltando en esta ventana? Bueno, el salir le puedo poner acá. El Me está faltando un componente. El desktop pane, exactamente. Y acá le voy a poner salir del. Ahí le agrego un menú ítem al menú salir. Y lo que me está faltando muy importante es un desktop pane. ¿Sí? Y que por costumbre le voy a cambiar el nombre de la variable a escritorio. ¿Sí? Ahí se va a llamar escritorio. Y acá tengo el menú. ¿Estamos? Ahí tengo el menú. Todavía no le voy a hacer las funcionalidades a estas opciones. ¿Por qué? Porque no tengo las otras ventanas, ¿sí? No tengo los internal frame. ¿Ok? Entonces, una vez que tengo el menú construido, me voy a crear la vista para el formulario de agregar cliente. Según la teoría, el formulario de agregar cliente tiene, fíjense, etiquetas y cuadros de texto para poder ingresar DNI, apellido, nombre, ciudad. Me olvidé de un cuadro de texto ahí que es dirección. ¿Sí? Me olvidé de la dirección. Ahí lo agrego. Teléfono. ¿Sí? Teléfono. Y luego tengo un botón. Guardar. El botón nuevo, que lo único que hace el botón nuevo es limpiar los campos. Y un botón salir, que lo que haría es cerrar el formulario. Entonces, manos a la obra con eso. En el paquete vistas, clic secundario, new, y acá que elijo, new qué. Para hacer el formulario. J internal frame. internal. J internal frame. Perfecto. Este internal frame le puedo poner view, agregar cliente, o agregar cliente view, al revés, como ustedes quieran. Acá le voy a poner una etiqueta para que diga formulario de cliente. Fíjense que en el ejemplo me dice, mira, poner una etiquetita, formulario de cliente. El color, la forma, o si querés poner formulario o agregar clientes, ponerle lo que quieras. ¿Sí? Tenés total libertad. Yo lo voy a hacer parecido. Este 2, el texto acá es formulario de clientes. ¿Sí? Puedo cambiarle entre otras propiedades, como vimos en la clase pasada, el tamaño, el color. Yo le voy a cambiar el tamaño porque no veo. Ahí está, formulario de clientes. Y después las otras etiquetas, los titulitos, DNI,
apellido, nombre, apellido, nombre, ciudad, dirección, porque ahí me olvidé en el práctico de escribirle la dirección y el teléfono. Acá, este es DNI, mayúscula, que ustedes quieran. Acá, en este otro, F2. F2 puedo pulsar también para modificar el texto. DNI, apellido, F2. Nombre, F2. Ciudad, F2. Dirección, F2. Teléfono. ¿Sí? Me faltan, ya tengo las etiquetas, me faltan ¿qué cosa? ¿Cómo se llama el componente Los para que text se... field. Checkbox. Los text fields, Text field o los botones. o cuadros de texto, ¿sí? Text field, Profe, text. consulto, ¿se puede copiar y pegar esos para no arrastrarlos o es indiferente? Mira, yo te aconsejo que los arrastres, por las dudas, Perfecto. ¿sí? Viste que esta Bien. herramienta no es muy inteligente, entonces por ahí puede hacerte algún bolón. Entonces más Ok, vale... gracias. Yo lo que hice después copiar lo que está en ese cuadro en los otros. Si es todo parecido. Sí, también puede servir. A veces, cuando yo hago esto, él genera otros archivitos por detrás, ¿sí? Con estas propiedades. Entonces, por ahí puede haber problemas si copio y pego. Pero bueno, si funciona, genial. Mientras menos trabajen, mejor. O sea, que se haga la tarea en el menor tiempo posible, esa es la idea. Y yo, no me arriesgo ahora, porque estoy grabando, ¿no? Porque si no... Pero si se los deja copiar y pegar, genial. Estoy borrando. Bien, bueno, bonito. Y le vamos a poner los 3 botones. Guardar, nuevo, y salir. Ahí, F2, este es el botón guardar. Este es el botón nuevo. F2, nuevo, nuevo, y este es salir. Perfecto. Ahí está. Bueno, muy bonito el formulario. Bueno, ahora acá viene lo interesante. Después vamos a hacer la funcionalidad de esto. Ahora lo que me interesa es, desde el menú, hacer que cuando el usuario haga clic acá, en agregar cliente, se abra esta ventana. ¿Qué debería hacer? Estoy en el menú, y me interesa Capturar el evento. Eso. capturar el evento. ¿Sí? O sea, puedo pararme ahí en el agregar cliente, clic secundario, evento, el evento que espero es el de clic, entonces capturo el evento action perform, ¿sí? Me lleva al método que se va a encargar me lleva al método donde pongo la tarea, y acá ¿cómo hago ahora? ¿Qué tengo que hacer? Instanciar la otra ventana. Antes de instanciar la otra ventana, había ciertas cosas que tenía que hacer con el escritorio. Tenía que limpiar el escritorio. Limpiar el y- escritorio. Remove all. Y repaint. al escritorio, recatate, repaint. Ahora creo la otra ventana, que se llama View, agregar cliente, View, agregar cliente, igual a New, View, agregar cliente, ¿sí? Y la hace Me visible. falta una E. Agregar cliente, bien. Hacerla visible, sí señor. Va a ser visible. True. Agregarla al escritorio, que la otra vez nos habíamos olvidado, ahí Paula. Escritorio, punto, agregar la ventana. Llevarla al frente.
Move to front. ¿A quién? A la ventana. Ahí está. Eso sería todo, ¿no? Shift F6. Se abre el menú. Acá está. Puedo maximizar. Si voy a administración y elijo agregar cliente, ahí tengo el formulario del cliente. Muy bonito. Bueno, ahora, ¿qué tiene que suceder acá en el agregar cliente? Lo que tiene que suceder en el agregar cliente es que cuando el usuario haga clic en guardar, ¿cuál sería la lógica? ¿Qué tendría que hacer? ¿El usuario hace clic en guardar? ¿Qué tendría? En un hash map, cuando lo crearon. Se No, haya creado, no. pero guardar. No. O sea, sí tiene que guardarlo, Hay pero que- no en un hash map. ¿En dónde lo tiene que guardar? Hablo más general. En Ahí el me estás mapa. hablando puntual. Directorio. En el, El no, mapa del directorio. En el en el escritorio. directorio. Le tengo que decir al directorio que tengo que guardarlo, ¿cierto? Bien. Pero fíjense que acá, ¿ustedes tienen un cliente ahí? No. No, No. Tienen todos los datos separados. Tienen por un lado el DNI, el apellido, ¿no? Entonces, cuando el usuario haga clic en guardar, lo que van a tener que hacer acá es rescatar todos los datos que están en ese formulario, ¿sí? Y lo primero que tendrían que hacer es, con esos datos, lo hacer primero un que tendrían que cliente. hacer es validar, ¿sí? Validar que sean correctos, ¿no? Por ejemplo, que el DNI sea un número, que lo que se haya guardado en el campo DNI sea un número, por ejemplo, ¿sí? Validar. Después, crear un cliente. Bien, crear un cliente. Y ahora, ya tengo el cliente. ¿Tengo el teléfono? No. No. Ah, no tiene. Tengo nada. ¿Y este? Pero si ya Ah, tiene sí, cliente te lo el paso por teléfono, Panam. ya lo pedí. A ver. En la vista, ¿tengo los datos para armar un cliente? Sí. Sí. Tengo el DNI, el apellido, el nombre. ¿Tengo el teléfono con el que voy a asociar el cliente? Sí, Sí. en este campo. En ese campo lo voy a tener. Entonces, si yo ya pude validar los datos, si ya tengo el cliente, ya tengo el teléfono, ahora sí, el tercer paso va a ser guardarlo directamente en el directorio. El tercer paso va a ser guardar el cliente asociado al teléfono en el directorio. Y ahí me quedo tranquilo. Todo eso tendría que suceder cuando el usuario haga clic en guardar, ¿no? Pero el inconveniente que tenemos en esta vista, que recién acabamos de crear, es que no tengo un directorio. ¿Sí? No tengo un directorio. Entonces vamos a aplicar lo que decía Rafael. Yo voy a cerrar acá la aplicación y lo que voy a hacer es lo siguiente. En el menú, ¿se acuerdan que habíamos quedado que en el menú íbamos a poner, acá para que recordemos, ¿se acuerdan que habíamos quedado que en el menú íbamos a poner a un directorio como estático, ¿no? Para poderlo acceder desde cada una de las vistas, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a irnos a nuestro menú. Acá estoy, cierro esta pestaña para que no se confundan. Ahí estoy en el menú. Y voy a agregar como atributo eso, ¿sí? ¿Vieron que acá me agrega los atributos abajo de todo? Yo, como estoy acostumbrado a ponerlos arriba, vengo acá arriba, pero a este lo voy a poner como público, porque quiero que todos lo vean, que todas las vistas lo vean, ¿sí? Lo voy a poner como público, estático, ¿sí? Directorio, se va a hacer mi directorio, y lo voy a crear. Directorio, ¿sí? Ahí lo tengo. Pero ¿por qué me dice que no conoce la clase directorio? ¿Qué me está pasando? Hay que importarla. La tengo que importar. Claro, porque yo estoy en el paquete vista y el directorio está en negocio. Hago clic acá en la lamparita y que lo importe. Perfecto. Bueno, ya entonces tengo todo en el menú. Me voy a ir al formulario agregar cliente. Y entonces ahora a trabajar. En el guardar. Le vamos a hacer el evento al guardar. Cuando el evento que ustedes quieren capturar es el de Action Perform, pueden dos clics y es lo mismo. ¿Sí? Fíjense que ya me genera acá el método. Entonces lo primero que voy a hacer es validar. Pero bueno, ya vamos de a poquito.
ustedes entienden que yo tengo en este campo el DNI, en este el apellido, ¿sí? Y lo que voy a hacer desde código es acceder a estos campos. Entonces lo que voy a tener que hacer es ponerle nombres representativos a las variables de estos text fields, ¿sí? Entonces a este voy a cambiar el nombre de la variable y le voy a poner JT DNI, ¿sí? A este otro, clic derecho, cambiar nombre de variable, JT. ¿Por qué JT? Porque es un J text field, y este va a ser apellido. Ah, pero yo le puse apellido nada más. Bueno, ponele como quieras. Basta que tu equipo sepa el estándar, se propongan un estándar, todo bien. JT, nombre. Es un nombre de variable, ¿sí? O sea que puedo poner cualquier cosa. Yo le voy a poner JT ciudad. Acá le voy a poner JT dirección. Y acá le voy a poner JT teléfono. ¿Sí? Entonces, lo que voy a querer hacer acá, desde código, para el evento de clic en el botón guardar, lo que voy a querer hacer es algo como esto. Por ejemplo, yo lo voy a mostrar con un campo. En una variable de tipo string, teléfono, por ejemplo, tel, de teléfono, voy a guardar lo que hay en el j, text, field, teléfono, ¿sí? Pero el j, field, teléfono, ¿sí? Es un j field, justamente. Yo no puedo guardar un j field en una variable string. ¿Cómo hago para extraer de ese text field, teléfono, el dato que está guardado de adentro? ¿Qué método tiene el text field? Método get. El método getText, exactamente. Entonces al text field le digo punto getText, y fíjense que el getText me extrae el dato que está guardado adentro como un string siempre, ¿sí? Por más que haya un número guardado, me lo devuelve como string. Entonces, ahí no tengo problema, ¿sí? Lo mismo podría hacer acá para decir, le voy a guardar en una variable string apellido, lo que hay en el jtextfield apellido, punto, getText. En una variable local, nombre, voy a guardar lo que hay en el jtextfield, nombre, punto, getText. En una variable string, ciudad, voy a guardar lo que hay en el jt ciudad, punto, getText. Y en una variable string, dirección, voy a guardar lo que hay en el jt dirección, punto, getText. ¿Sí? Ah, pero me está faltando uno. ¿Qué me está faltando? DNI. El DNI. El DNI yo lo tengo que manejar como entero, porque fíjense que acá en cliente, cuando hicimos esto, lo manejamos como int, como entero. ¿Sí? Entonces, lo que yo tendría que hacer es algo como esto. Una variable entera, DNI, ¿sí? Guardar lo que hay en el jtDNI, DNI.getText, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Aquí Che, esto me devuelve, Compatible los y tengo que, Hay que parcial. hay que parsear. ¿Con qué? Usando la clase rapid integer. Punto, integer, punto. Integer, punto. Parse int, ¿sí? Le paso ese string y él lo convierte en entero. ¿Qué sé yo? Que podría no venir un número acá. O sea, el usuario, cuando está llenando este formulario, podría equivocarse y acá en lugar de poner, por ejemplo, un 1, pongo una L, ¿sí? Pero hay En lugar de catch, poner un ¿no? 1, pongo una L. ¿Está? O ponga punto sin querer. Entonces, puede producir una excepción. Entonces yo podría encerrar todo esto en un try catch, ¿sí? Capturo la excepción. Y acá digo, bueno, lo que voy a hacer es un j, option, pane, punto, show, message, dialog. Me pregunta, ¿de qué ventana lo voy a sacar? En este caso, como estoy dentro de una ventana, como this, el mensaje de error, acá, datos ingresados. Acá puntualmente va a entrar si el DNI es incorrecto, ¿no? Entonces acá puedo poner el número de documento es incorrecto. Ahí. Algo así. ¿Sí?
Y acá también está lo que decían ustedes. Puedo solamente ponerle un try a este, ¿sí? A la parte del parseo y que sea más específico, lo manejan ustedes. Bien, y podría decirle acá que vuelvo el foco al J, TextField, DNI, punto, pues focus, que vuelva ahí hasta que el usuario ponga un DNI correcto. Ahora, Profe. dentro del catch, si sigo dentro del try, es porque está todo bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí, sí, y si pusieran otro carácter en alguna de las otras variables, el apellido, nombre, poner No un pasa asterisco, nada. no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Lo va a manejar Ajá. como string, siempre. ¿Sí? No vamos a tener Bien. problema. Listo. Conveniente va a ser acá cuando parse. Listo. ¿Sí? Ahora, si estoy dentro del try es porque está todo bien. ¿Sí? Entonces, si sigue acá, es porque pudo rescatar el DNI, el apellido, el nombre. ¿Mm? Entonces, el teléfono. Entonces, con todo eso, ¿qué puedo hacer yo ahora? ¿Qué tendría que hacer? Guardarlo en el directorio. Tengo un Nuevo cliente. cliente. El directorio. Pero instanciar un cliente. Claro, porque primero necesito un cliente. Entonces, Claro. vamos a crear un cliente, mi cliente, ¿sí? Igual a new, cliente, el cliente espera. Y va pasando entonces el nombre, el apellido, todo como parámetro. Exactamente. Fíjate que ahí en cliente, el constructor espera primero el DNI, el nombre, después espera el apellido, después espera la ciudad y después la dirección, al último, ¿no? Entonces acá, cuando instancie cliente, le paso DNI, Es una clase de nombre. servicio. ¿Cómo? Es como la clase de servicio que hacíamos Ponele. al parecer. Sí, Profe, y acá... después me... ¿Sí? Qué importante. Entonces, ya le importamos. Perfecto. Entonces ahora yo ya tengo el cliente y tengo el teléfono. ¿Sí? Entonces con estos dos datos yo ya los puedo guardar en el directorio, ¿no? ¿Y cómo hago para usar el directorio? Recuerden que el directorio está en el menú. Directorio.a. Lo Lo importamos. Esperen, en el directorio, en el menú, tienen una clase, un atributo estático, mi directorio, que es público, ¿no? Entonces sí, para accederlo, puedo poner así, menú, punto, mi directorio. Claro. ¿Ah? ¿Y qué hago ahora? ¿Mi directorio punto qué? Punto B. No. Punto A. A ver, cliente. Put. El directorio los únicos métodos que tiene es agregar cliente, borrar cliente, buscar cliente. Olvídense Agregar del cliente map. nomás. Agregar cliente. Desde acá están usando el directorio qué como boludo. caja negra. El directorio para ustedes es una caja negra. No saben adentro qué tiene, cómo lo guardan. Tenés razón. Pero sí sé que tiene el agregar cliente. Ahí le paso el teléfono y el cliente. Perfecto. ¿Sí? Y acá podría decir, bueno, que si sigue acá, podría hacer una cosa como esta. J, option panel, dijimos. Panel.show message. Puedo hacer nada. ¿Se acuerdan que el agregar cliente acá en directorio les decía que devolvía un booleano, ¿no? Entonces yo podría hacer esto acá. Yo podría hacer esto. Cuando llamo a esto, guardar en una variable booleana como resultado lo del agregar. Y acá preguntar, decir, che, si es verdad, si devuelve un true esto, es porque lo pudo agregar exitosamente. Entonces acá puedo poner j, option, pane, punto, show, message, diálogo, Cliente agregado. cliente agregado exitosamente. Ahora, si me devuelve falso, es porque, ¿en qué caso no me lo agregaba? Que Se Ya confundía estaba de ese Ya había cliente. otro. Cuando ya intentaba guardar con un mismo ¿qué? mismo número de DNI. Mismo dato. No. Ya. Mismo teléfono. O sea, el Con el mismo, mismo mismo teléfono. teléfono. Entonces acá puedo decir, no se guardó, ¿sí? Teléfono duplicado o algo por el estilo. Ya existente.
duplicado, o el teléfono existente, ¿sí? Genial. Guardemos, veamos. Vamos al menú, ejecutamos. Ahí se abrió la ventanita, ahí la ven ustedes, ¿sí? Voy a agregar cliente, pero por acá, cliente, DNI 12 345 689, apellido López, María, de San Luis, dirección Colón 123, teléfono 123. Digo guardar, pumba, cliente agregado exitosamente. ¿Qué pasa si le digo nuevamente guardar? Pumba, me dice, no se guardó, teléfono duplicado. ¿Sí? Cuando intento guardar nuevamente, el mismo teléfono. Ahora, profesor, cuando acepta que el cliente fue guardado, ¿no lo debería redirigir al principal directamente? En lugar de dejar eso ahí guardado. Para eso lo que debería hacer es limpiar, por lo menos, esto. Por ¿sí? si quiere agregar otro. Claro, y si te querés ir al principal, hace un clic en salir. ¿Sí? El botón ese de nuevo, entonces está de más. El botón nuevo. También se podría limpiar al guardar. No. Está bien. Podría usar el botón nuevo yo para limpiar manualmente cuando quiera, ¿sí? O podría hacer que se limpie solo. Eso no hay problema. Vamos a suponer que vamos a hacerlo manualmente con el nuevo, para justificar la existencia del menú, del botón este en el trabajo. Entonces, acá voy a la vista de agregar cliente, y cerrar las otras vistas para no confundir. Acá estoy en el agregar cliente. Entonces podemos hacer lo siguiente. Puedo agregar un método, ¿sí? Puedo agregarme un método por separado. Poner por acá. Estoy dentro de la clase acá. Método que yo public, void, limpiar. Vamos a poner. ¿Sí? ¿Cuál sería cómo harían para limpiar lo que hay en esos text fields? ¿Cómo sería la línea para limpiar lo que hay en esos text fields? Llamamos a los... Y setea el texto. Claro, se setea vacío. El de DNI, por ejemplo, ¿cómo haría? DNI punto. JTDNI punto. Get text. No, Text. al lado. Al otro lado, Rosalía. Set text. Al otro lado, Rosalía. Set text. Y ahí se pone entre comillas. Vacío. Bien. JT, apellido, punto. Set text, comillas vacías. JT, nombre, punto. Set text, vacío. JT, me falta ciudad, punto. Set text, vacío. Es un trabajito, pero bueno. JT, dirección, punto. Set text, vacío. Y JT, teléfono, punto. Pum. Set text, vacío. Yo esa Apellido, parte, nombre. profe, yo lo puse en nuevos. Cuando vas a hacer clic nuevo, se te borra. Está ahí, Bueno, ¿no? ¿por qué puse un método acá? Para hacer esto, mirá. Ahora en nuevo, cuando haces clic derecho nuevo, evento, action perform, ¿sí? Entonces podés hacer acá, en el método, ¿sí? Que maneja el evento, llamar al método limpiar, ¿sí? Y podría llamar a limpiar también después de guardar. Acá cuando te dice que no se guardó teléfono duplicado, por ahí podría ser este que no lo borre, cuando está duplicado que no lo borre, pero sí que lo limpie cuando lo guardó exitosamente, ¿sí? Podría ser. Entonces, ejecuto. ¿Cómo le asignaba, profe, el nuevo método al botón? No vi, disculpe. Así, para. Acá, como diseño, directamente hice clic derecho, eventos, action perform, y lo único que hice, la línea que hice es invocar al método limpiar. En lugar de escribir toda esta rutina, Claro. creé un método por separado para usar el limpiar las veces que necesite.
¿sí? Entonces, cuando ejecute, esperen, me voy a otro lado, y yo voy a agregar cliente, fíjense, DNI, 123, apellido López, Rosa, ciudad San Luis, Colón, teléfono 123, 122. Fíjate, digo guardar, pum, cuando lo guardo exitosamente se limpia solo, ¿eh? Y pongo otro, una, San Luis, pongo, no me acuerdo qué teléfono le puse, 23, guardar, se guarda exitosamente, voy a guardar otro, cualquier nombre, cualquier ciudad, cualquier dirección, el mismo teléfono, 123, le digo guardar, no se guardó, teléfono duplicado. Entonces lo puse para que no borre, entonces digo, me equivoqué, acá no es el teléfono 123, es 1234, y no pierdo todo, guardar. Y ahí lo limpio, ¿sí? Eso podría ser. Profe, después lo vamos a mostrar en una tabla eso. ¿Cómo? Bueno, después se lo vamos a tener que mostrar en una tabla más adelante. Sí, la semana que viene seguramente van a trabajar con tablas, ¿sí? La semana que viene, esto es muy importante, ya que está grabándose esto, este fin de semana se van a activar las teorías de acceso a datos y 2 píldoras formativas. Una que les va a explicar cómo instalar SAM y qué es esa herramienta, y la otra píldora formativa que les va a explicar cómo crear su primer base de datos. Vamos a empezar a trabajar con eso. Continuando con esto, vamos a programar acá el salir, el botoncito salir de esta ventana, clic secundario, event, action, action perform. ¿Cómo le digo salir acá? ¿Qué le pondría? System.exit. No, eso me saca del programa completo. Para cerrar esta ventana. ¿En dispose? Un dispose, exactamente. Ahí está. Y acá hemos cumplido con una vista, ¿sí? Sí, Nicolás, vamos a arrancar con MySQL. Acá hemos cumplido con esta primera vista, ¿sí? Entonces, misión de ustedes, culminar todo el resto de las vistas. Esperen un segundo acá. Sí. Acá tenemos el buscar cliente del grupo número 3. A ver, mostrarnos qué componentes usaste. Fíjense el diseño. Acá, bueno, el text field. Bueno, acá le puse acá arriba el nombrecito con el border. Después, este es un mensaje que le va a mostrar si encontró o no encontró, o lo que pase. El botón. Y acá adentro, bueno, eso le da como el título a cada dato. Y acá hay label también que se va a mostrar los datos después, cuando lo encuentre. Bien. O sea que ese Ahora componente no que se ve. usaste ahí es un panel. Pusiste un Panel panel. porque se me habían desacomodado todos los labels, entonces lo metía dentro de un panel. Perfecto. Bien. Perfecto. Y ahora bien. si lo ejecuto, ¿lo ejecuto? Sí, ejecuté. Bueno, vamos a ver acá. Esperen, hay que... Anda a vapor la máquina. Bueno, acá está. Entonces primero tengo que agregar el cliente, ¿no? Para que después no lo vamos a poner en cosas, ese no le vamos a poner. Vamos a agregar acá con el canal, le vamos a poner, no me acuerdo cuál es la dirección, pero ponemos acá. Se guarda. ¿Agrego uno solo o agrego otro más? ¿Te acordás del teléfono del que agregaste? Sí, porque es mío. Está bien. Bueno, entonces ahora mostrar cómo lo buscas. Entonces yo vengo acá, por ejemplo, voy a buscar cliente y acá lo busco. Entonces 2664 84 84 80 66 y acá lo busco y ya encuentra. Bien. Y después cuando yo vengo acá, vuelvo a borrar y si busco alguno que no esté acá, listo, directamente no me encuentra nada.
Bien. Poné otra vez tu teléfono. Quiero que muestres algo. No vale, Juancito, está muy bonito eso. Ahí. Miren, observen esto. ¿Ven los datos de él? Hace un clic en el tag field. ¿Sí? Se borran. Bueno, a ver, mostrá, Juan, el diseño, ¿sí? ¿Qué evento capturaste y cómo manejaste el buscar? En código. El diseño y en código. Por favor. Acá, bueno, primeramente hice el evento click, obviamente el action perform del botón para buscar. Y acá adentro, bueno, recupero el string Del teléfono. del Ajá. teléfono, creo, o sea, a un cliente que el cual va a recibir el cliente que encuentre. Y acá, Sí. bueno, un catch por las dudas que venga acá, que no venga un cliente, que no encuentre nada. Entonces va a entrar Venga en el nulo. catch. Está bien. Claro, entonces entra acá en un pointer exception. Bueno, acá le voy dando a cada uno de los labels que yo tengo ahí. Le voy dando cada uno de los valores. Después, bueno, acá el mensajito que le muestro, si la encontró o no la encontró, le cambio el color y esas cosas. Y acá el catch muestra el mensaje que no se encontraron referencias y después el mensaje que va el coso. Después para el otro, después para que se borraran esos los datos y volver a buscar algo, capturé acá el evento, el focus, que este es cuando claro, que es cuando el text field obtiene el foco, o sea que Está el bien. focus ahí. Sí, o sea que Entonces, tanto la primera vez cuando entra que se borran, como cuando después que haces clic. claro. Pero ese no lo vimos, ese me parece, o sí. No, No, pero lo bueno, puse para que se borrara. ahí está Ajá. el truco. Ahí está el truco. Pero ¿cuándo lo usas ese, Juancito? Tranquilo, Mariano. Ahí cuando él Bueno. separa número de teléfono, Sí. Focus Gainer es el evento que se produce cuando se hace foco en ese elemento. ¿Sí? Cuando él separa en el text field el número de teléfono, lo que hizo el text field lo estiró, lo agrandó más. ¿Sí? Bueno, entonces, claro. cuando se gana el foco ahí, él llama a un evento que sería limpiar, digamos. Setea todos los campos, los datos del cliente que encontró, en el Focus Gainer. Ajá. Es acá. Los pone otra vez en blanco. Con ese. Bien. Con ese limpia. Bien. Ahí, en lugar de tener un botón aparte para limpiar, usa la misma vista, el evento de foco. Vieron que en las vistas dicen siempre diseños sugeridos. ¿Sí? O sea, no quiere decir que tienen que ser exactamente como está propuesto en el práctico. Ustedes pueden crear también si quieren. ¿Ah? Incluso, ahí en el gráfico, en la práctica, está la posibilidad de poner un icono al botón, en lugar que sea buscar una lupa, por ejemplo. ¿Sí? O sea, el diseño lo eligen ustedes. Investigan cómo hacerlo. Hay muchas cositas que pueden investigar y hacer, como por ejemplo, acá él dinámicamente le cambia, mira, pone otra vez el teléfono tuyo, por ejemplo, hacerlo funcionar. No sé si está funcionando o no. Bueno, vamos acá. Vuelta a cargar. Perdón. Fíjense en los detalles. Acá no hay cualquier cosa. Ahí está. Uno solo pongo, ¿no? Sí. Sí. Y buscar cliente. Y cuando se para ya borra lo mismo. Sí. No cuando te paras, borra. No hay nada, entonces no te das cuenta. 166, ahí le doy buscar. Fíjense donde aparece el encontrado, que le cambió el color a la etiqueta. ¿Sí? Sí. Al texto. Y después lo aprieto de vuelta, ahí se borra para poder... Claro, acá le tendré que hacer que me seleccione todo el texto también, porque está la propiedad de seleccionar todo el texto y ahí escribir, para no tener que borrar yo. Está bien, perfecto. Pero bueno. Muy bien. Y eso, ¿no? Okay. Bien, ahí todo eso quedó grabado. Reanudo. Nos queda la vista de borrar cliente. ¿Sí? ¿Qué tenemos que lograr acá? Tenemos que lograr que cuando el usuario haga clic en el botón buscar, tome el número de teléfono que el usuario puso
y en base a eso muestre los datos del cliente y automáticamente lo elimine, ¿sí? Lo borre. O sea que debería llamar también del directorio el método remove para removerlo. No pide confirmación, o sea, es como que pongo el teléfono, me muestra el cliente, si lo encuentra, si está con ese teléfono, y lo borra, ¿sí? Bien. Van a tener 40 minutos a partir de este momento para mostrar lo que hicieron. Hacer una cosa, mostrar primero en modo diseño el buscar cliente, que ahí sin querer has escrito algo adentro y capaz. El borrar cliente, perdón. Bien. Y a ver cómo hiciste la acción, el evento del buscar. El buscar ya estaba hecho. Es el mismo formulario de buscar, que lo único que hice, lo copié, lo dupliqué y le hice un coso, ¿cómo es que se llama? Un refactor, copiando, y le agregué la acción de borrar. Está bien, está Por bien. eso que fuimos Es rápido. válido, está bien, es válido, es válido. Se puede, sí, válido. sí. A ver, si el código ya está hecho, ¿para qué voy a repetir? Está bien, y aparte yo les dije que la vista era una vista sugerida, así que bueno, me trago mis palabras, ahí está. Entonces, ¿cómo hiciste la acción del borrar? Mostrame el borrar. La acción del borrar, bien. La acción del borrar. Espere que la busco. Borrar. Bueno, ahí está el botón. Y ahí estás borrar cliente. La acción de borrar cliente es esta que está acá. ¿No es cierto? Bien. Extraes el teléfono. Extraigo el teléfono. Perfecto. Nosotros ya teníamos hecho el borrar cliente en el directorio. En el directorio ya lo teníamos hecho, el borrar cliente. Claro. No sé si lo hice yo o quién lo hizo. Alguien lo hizo. Y bueno, y después verifico si lo que me devuelve es... Porque el borrar cliente lo que hace es, me devuelve el cliente si lo pudo borrar, o me devuelve un null si el cliente no estaba. Entonces yo me fijo si tengo si no es null, muestro que el cliente se borró, y caso contrario, el cliente no se pudo borrar. Y acá yo le iba a poner el más tel me faltó. Ahí está. Para que lo imprima. Y después el try catch es el fallido, ¿no es cierto? O sea, si el número... Puede venir uno fallido porque ya buscar ya lo verificó. Bien. ¿No es cierto? Bien. Fíjate que hacerle control clic al método tuyo borrar cliente para que los chicos vean cómo lo hicieron ustedes. En el método, en la línea 218, 19, eso. Control clic, hacele ahí a borrar cliente. Porque algunos hicieron el borrar cliente como void, ¿sí? En el caso de él, usó el remove. No, yo lo devuelvo. Los que lo tienen acá como íbamos void, a hacer al principio, íbamos a devolver un boolean primero, y acá íbamos a hacer esa función, íbamos a hacer acá. Si el auxiliar es null, devuelvo true, y si no, devuelvo false, pero no tenía sentido hacerlo de esa forma, entonces le pusimos devolver un cliente y ya está. Está bien. Para los que lo tienen void, ¿sí? Déjenlo así como void. Y volvé de nuevo, por favor, a la vista borrar cliente. Al view. Los que lo tienen void, directamente llaman al método, ¿sí? Hacen la llamada, ya que el método por dentro, directamente hacen esto. Menú, punto, directorio, borrar cliente. Y el mismo método es el que les va a informar por dentro si lo borró o no. Si lo tienen como void. ¿Sí? Los mensajes están Claro, en el nosotros lo sacamos porque usted había dicho que no quería mucho, o sea que las vistas todos esos mensajes tenían que salir de las vistas y no de los métodos de las clases. Está bien. A ver, para que quede claro. Si lo dejan como void, no está mal, y les sirve a ustedes para entender que por ahí, como programadores de la vista, les sirve que cuando llaman a un método, saber si el método cumplió con la misión o no. ¿Sí? Si lo manejo como void, y bueno, es como que le digo borrar cliente, y yo desde la vista no sé si lo borró o no lo borró, porque el método va a avisar. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, sí es conveniente, como dice Rafael, y lo que había dicho, es que cuando la responsabilidad es de la vista, de informar si se pudo borrar o no.
Entonces convendría que devuelva algo. Pero si lo tienen como void, por ahora, que están dando los primeros pasos, déjenlo así para que entiendan qué es lo que están haciendo. ¿Sí? Profe. Los pasos. Próbalo, Profe. Rafael. ¿Sí? ¿Escuchó? Sí, nosotros hicimos el show meshing dialog en el método, que en lugar de decir this, dice null. Entonces nos informa la ventanita afuera del panel. ¿Hay alguna forma de comunicar ese mensaje con el panel desde el método? O sea, en lugar de null... El método tendría que recibir la referencia de la ventana, pero ya ahí rompemos un montón de buenas prácticas. ¿Sí? Entonces, no. Perfecto. De última, si vos decís, no, quiero que sea la vista la que esté todo ligado a la vista, hacé lo que hizo Rafael, al método borrar cliente, modifícalo para que devuelva el cliente que borró y lo manejás desde la vista si lo pudo borrar o no. Perfecto. Sí, sí, no, porque el mensajito lo manda, sale el mensajito, pero sale afuera de la vista. Tal cual, sí, porque está desvinculado de la vista. Sí, Alejandro. Algo importante, ¿vieron cuando nosotros empezamos con el tema de las relaciones entre las clases? ¿Sí? Y por ahí uno como profe hace mucho hincapié en decirles, ¿saben reconocer las relaciones? Esta es una asociación, esta es una dependencia, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque en un nivel avanzado de diseño se habla de lo que se llama acoplamiento. Cuando ustedes, digamos, se ponen a armar su aplicación, a hacer el diseño de su aplicación, hay dos conceptos claves, la cohesividad y el acoplamiento. La cohesividad tiene que ver con lo coherente, cohesividad viene de coherente, ¿no? En las clases que yo propongo para el proyecto, sus métodos tienen que ser coherentes con la clase. Es decir, si yo tengo una clase, no sé, carrito de compras, ¿sí? Es coherente con un carrito de compras un método que permite agregar productos, un método que permite eliminar productos, pero no sería coherente en un carrito un método que sea llamar a la policía, por ejemplo. ¿Sí? Por ahí no tiene sentido. Sí, tendría sentido ese comportamiento en una clase llamada seguridad. ¿Se entiende lo que les quiero decir? El otro concepto es el de acoplamiento. El de evitar esto, que una clase conozca a la otra y la otra conozca a esta. En el caso tuyo, por ejemplo, del directorio, en el que quisieras que de alguna manera el directorio, cuando muestre el mensaje, siendo el método como void, el método Action Panel, muestre el mensaje de acuerdo a la ventana en donde está, fíjate que generarías un alto acoplamiento. ¿Por qué? Porque la ventana conoce al directorio y el directorio, para poder, digamos, cuando muestra el mensaje, vincularlo a esa ventana, tendría que tener también una referencia a la ventana. Entonces, al lograr ese alto acoplamiento, el día que tengas que hacer una modificación en tu código, no sé, alguna modificación, no sé, eliminar la ventana y crear otra con otro nombre, con otras funcionalidades, tendrías que también modificar el código de el método borrar cliente en el directorio. ¿tá? Entonces, para evitar eso, ¿sí? Pensás en los métodos con que retornen el dato y que la vista se encargue de hacer algo con ese dato, de informar. Esos son conceptos que van a ir dominando a medida que vayan avanzando con las materias de ingeniería. Clarito. Ustedes van a tener otra materia, aparte de ingeniería. Bueno, también lo ven también en, bueno, no me acuerdo el nombre de la materia, ya me voy a acordar, en donde también trabajan con todos estos conceptos, ¿no? De la programación orientada. Bien, fíjense que acá lo que hace Rafael es, usa funcionalidad del buscar, ¿sí? Muestra, y luego con el botón borrar, tiene una acción aparte, borrar. ¿Sí? Clic y lo borra, directamente. ¿Sí? Eso era válido, tranquilamente. O él podría haber hecho todo eso acá en el buscar. Que en el buscar lo muestre y al mismo tiempo llame la funcionalidad de eliminar. ¿Sí? También podría haberlo hecho así, y si era... Era como una confirmación. Porque si no tenía que hacer mostrar un cartel que dijera que está seguro que quiere borrar. Ok. Está bien. Entonces me pareció claro, mejor. Como lo proponía el práctico era que lo borre sin ninguna confirmación. ¿Sí? Si lo hacían así, no está mal, sin ninguna confirmación. Bien, ahí ya no está más. Perfecto. Yo le puse un confirm diálogo.
Está bien, está bien. Vieron que así como tienen un show message, diálogo, tiene un diálogo de confirmación. También pueden explotarlo para, cuando quieren borrar, usar un diálogo para confirmar. Eso tranquilamente lo podrían usar, ¿sí? Tranquilamente. El grupo número 10, ¿pudo lograr el cometido de cambiarle, personalizar las vistas? No, Muy no, bien, Rafael. Dejo de compartir, ¿no? Muy bien. ¿Está no, bien, pero Rafa? no lo pude hacer. No, porque no me compartió el... No me hizo el comment, Carlito. Bueno. Así. Acá el otro grupo, ahí vamos a grabar este pedacito, tiene el método buscar cliente, tiene el método borrar cliente que es void, ¿sí? Perfecto. Entonces está bien, primero fíjense, se asegura de buscarlo. Mostrame el diseño, Mariana, por favor, para entender. Sí. En el diseño, ellos hicieron el buscar, ¿sí? Con el mismo buscar, si lo encuentra, en base al teléfono, mostraría los datos. Si el cliente no existe, si el cliente existe, ya lo muestra y lo borra de una. Y si no existe, te va a avisar, ¿no? A ver en el código. Exacto. Y en el código, acá. Ahí está. Entonces, busca el cliente, en la línea 163, extrae del text field el teléfono, llama al método buscar cliente del directorio, algo parecido a lo que hicieron en la vista de buscar. Si no es nulo el cliente, lo muestra y lo borra, porque sabe que existe, ¿sí? Y muestra cliente eliminado. Genial. Cliente eliminado. Y si no lo encuentra, cliente no encontrado. Mostranos el método borrar cliente. A ver, ¿qué tenés? Ah, eso. Control clic podés hacer ahí en borrar cliente y te lleva solito al método. En directorio está. Claro, el tema con esto es que yo vi que Rafa esto lo comentó. Y el problema Sí. que tenemos es que esto nos muestra este mensaje. Claro. Está bien. Porque ahí podés hacer esto, mira, para que no se te superpongan los mensajes, andate a la vista de borrar cliente. ¿Sí? Estás borrando Profe, antes. tiene el mismo inconveniente que nosotros, lo borra primero. Entonces, lo Sí, encuentre o exacto. no lo encuentre, siempre va a estar nulo. Claro, lo borra antes de... Nosotros usamos de esas ventanitas de mensaje, pero cuando entra el método borrar, lo borra primero y después hace la comparación. Exacto. Pues, No, ir al acá, método. fíjate que ella busca primero acá. Ella primero lo busca, cuando se asegura que lo encontró, llama al borrar. Sí, sí, pero dentro del método Pero borrar, dentro del borrar cliente, lo borra primero y después como que hace el control. Si está A ver. ahí, anda el método borrar cliente. Pasa que por orden deberías setearlo primero en el text. acá lo Bien. borra, lo guarda, pero siempre va a En la guardar null si lo 70, borra. en la línea 70. Y acá está No, comparando nada, tira siempre este, o nos tiraba siempre ese Ese mensaje. siempre va a dar null, porque ya lo borró. Claro, en la línea 70 lo borra. Cuando lo borra, te devuelve el cliente que borró, pero lo saca de la lista. A ver, mira, probá con un cliente. Tiene dos condicionales, una redundancia, me parece. Está bien, por eso. Ejecútalo. Por eso vamos a verlo funcionando para que se entienda que podemos sacar, si queremos, los option pane que tenemos dentro del método. Agregate un cliente con un teléfono 123 también. Más fácil de acordar. Sí. Bien. Ahora sí lo vamos a borrar. 2, 3. Perfecto. Ahí es donde salta el dato no encontrado. Claro, porque Claro, primero porque lo ya lo borra borraste. y después lo compara en el if. No. Ese buscar debería llamar al método de buscar directamente, me parece. Aceptar, decirle ahí. Cliente eliminado. Ahí está. Ahora sí, fíjate en el void, en tu método buscar cliente.
de última, lo que podés hacer, como vos ya lo manejás por la vista, Sí. ahí en el buscar cliente, en el método buscar cliente del directorio, hacele control clic acá al buscar, perdón, al borrar cliente, al método borrar clientes del directorio. Borrar cliente. Lo que pasa es que ahí, profe, Es está que mal la en la condición del if. No, en la línea 70 lo borra. Entonces en el if siempre va a estar null. Ah, está mal la condición acá. Si no es null, Claro, hay que borrar No, el- no, cliente no, eliminado. perdón, no hay que disculpen. negarlo. Acá cliente No, eliminado. no, Sí, la había Eh, dicho hace rato que lo había puesto al revés. no, Escúchame, eso está Mariana. bien porque, perdón, Mariana, disculpen. Mariana. Sí, Si no yo es lo null, escucho. si no es null, es porque lo encontró. ¿Sí? Si el auxiliar no es nulo, es porque lo encontró. Entonces acá sería cliente eliminado. Podríamos borrar el dato no O encontrado. cambiarle, Claro, si es igual a cambiar null, es lo mismo. La Ella condición, puede cambiale la obviar toda condición, esta más fácil. parte porque ya Cambiale la tiene condición. los Ponele si es igual a null. panes No estoy escuchando en la la profe, vista. perdón. Mariana, esperen, Mariana, saca más rápido. Cambiale la condición acá. Si auxiliar es igual a null, significa que no lo encontró, entonces dato no encontrado. ¿Sí? Y Bien. si no, cliente eliminado. Ahí Bien. está. Ahora, andate a la vista. Como vos estos mensajitos ya los manejás desde el método borrar cliente, comentale Sí. este de cliente eliminado porque ya te lo hace el método adentro. Y borrar. Y comentale Bien. no, este cliente no ha encontrado, este cliente que no ha encontrado, no lo comentes, porque va a entrar. A ver, veamos ahí qué pasa. Bien, Germán. Nos vemos. Bien. ¿Eliminado? Listo. Ahí está. Pon un documento que no existe, poné de nuevo 1, 2, 3. Claro. Para corroborar que lo borró. Bien. Cliente no encontrado. Ahí está. Perfecto. Ok. Genial. 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 Bien. Bueno, muchísimas. ¿Alguna pregunta?